Hola, buenas tardes. Continuamos con las clases dedicadas a la introducción histórica a la teoría de la relatividad. En la última clase habíamos empezado a hablar de la teoría general de la relatividad. Habíamos explicado cómo desde el principio Albert Einstein tuvo la intención de generalizar sus resultados con la teoría especial a sistemas no inerciales, a sistemas acelerados, y cómo en 1907 había formulado lo que se conoce como el principio de equivalencia, señalando que en realidad un sistema acelerado, un sistema no inercial acelerado, era equivalente a un sistema en un campo gravitatorio. Eh, Aquí nos habíamos quedado y vamos a continuar en ese punto. Vamos a ilustrarlo un poco más para entenderlo. Eh, los resultados más claros de la teoría, sin embargo, no aparecen hasta 6. Y en ese momento Einstein aclara un hecho bien conocido hasta ese momento en la física, pero que no se había comprendido en toda su dimensión, y es el hecho de que la masa inerte de un cuerpo tiene el mismo valor que su masa gravitatoria. La masa inerte, podríamos decir, es la masa que se resiste al cambio de movimiento, es decir, que se resiste, hace que el cuerpo se resista a ser movido si está en reposo o hace que se resista a ser detenido si está en movimiento. Es la masa que aparece en la segunda ley del movimiento de Newton, la famosa ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Mientras que la masa gravitatoria sería la responsable del peso del cuerpo, es decir, lo que hace que el cuerpo sea atraído, si está en la superficie de la Tierra, pues hacia el suelo con una determinada aceleración. Es la masa que aparece, por ejemplo, en la ley de caída de los graves o en la ley de gravitación universal. Eh, Esas dos masas, como decimos, tienen el mismo valor, tienen el mismo valor. Ah, y esto hace que en el campo gravitatorio suceda algo peculiar, algo que no sucede, por ejemplo, en un campo eléctrico o en un campo magnético. Y es el hecho de que en el campo gravitatorio los cuerpos que se mueven bajo esa acción única de un campo gravitatorio, experimentan una aceleración y es la misma para todos ellos, no depende para nada el material del que está hecho el cuerpo ni del estado físico del cuerpo. O sea que dentro de un campo gravitatorio, cualquier cuerpo se mueve con la misma aceleración. Eh, Siempre que no haya, como en el caso de la superficie terrestre, una otra fuerza actuando como sería el rozamiento del aire. Por eso en la superficie terrestre no podemos observar esto, condiciones muy específicas, muy particulares, haciendo el vacío en una cámara grande y probándolo allí. De hecho, podéis ver en internet, esto se ha comprobado empíricamente de esta manera. Eh, Dos objetos determinados, como puede ser un trozo de plomo y una pluma, cuando son lanzados desde la misma altura, caen al mismo tiempo al suelo. Llegan a la parte de abajo exactamente al mismo tiempo. Eh, Esto, ya digo que es un hecho bastante sorprendente, eh, y que se supone que Galileo lo intentó comprobar también desde la torre de Pisa, tirando dos bolas desde lo alto de la torre para que llegaran al suelo al mismo tiempo, pero no está claro que realmente él realizara este experimento. Muy posiblemente era experimento mental. Sobre eso hay dudas. Pero ya os digo que está comprobado, y podéis ver el vídeo muy interesante en internet. El argumento de Einstein es que esa igualdad entre la masa inercial y la masa gravitatoria
tiene que significar que en realidad se trata de dos manifestaciones distintas de la misma cualidad. Una cualidad que unas veces se manifiesta como inercia y otras veces se manifiesta como peso. Por lo tanto, esto nos está indicando que un sistema inercial es, eh, eh, digamos, puede ser visto también, o mejor, un sistema donde está actuando eh, una fuerza inercial, puede ser visto también como un sistema sobre el que está actuando una fuerza gravitatoria. Eh, eh, el ejemplo que él pone más o menos sería el siguiente. Imaginemos a dos personas. Una situada en una habitación cerrada, sin ventanas, sobre la superficie terrestre. Y otra situada dentro de un cajón, también cerrado, en el espacio que va siendo arrastrado, pongamos por una nave espacial, con una aceleración constante de 9,8 metros segundo al cuadrado. Como recordaréis, esta es justamente la aceleración que tiene la gravedad terrestre. Es el valor de G, la gravitación terrestre. Lo que dice es que la situación dentro de la habitación y la situación dentro del cajón que está siendo acelerado en el espacio exterior, con esa aceleración concreta, es uh, imposible de distinguirse. Es decir, cualquier observador dentro de estos sistemas experimentará los hechos de la misma forma. No habrá ninguna diferencia física entre lo que observa dentro de la habitación el observador situado en la superficie terrestre y lo que observa en el cajón el observador situado en el cajón arrastrado con esa aceleración en el espacio exterior. Veamos cómo lo describe el propio Einstein, porque es interesante cómo lo comenta. Bueno, aquí en esta ilustración, en lugar de un individuo en un cajón que está siendo tirado por un cable arrastrado por una nave espacial, lo hemos situado dentro de un cohete, pero es un cohete que está acelerando constantemente con una aceleración de 9,8 metros por segundo, que es, como decía antes, igual a g, la aceleración de la gravedad de la Tierra. Dice Einstein lo siguiente. Por consiguiente, se refiere al individuo que está dentro del cajón, acelerado. Por consiguiente, ese individuo tendrá que absorber esta presión con las piernas, la presión que ejerce la parte baja del cajón sobre sus piernas, si no quiere verse tendido en el suelo en toda su longitud. Estará, pues, de pie en el cajón, igual que cualquier persona de nuestro planeta pueda estarlo en una habitación de su casa. Si deja en libertad un cuerpo que antes sostenía en la mano, pensemos que tiene una pelota y la suelta, la aceleración del cajón ya no se transmitirá a dicho cuerpo. Este se irá acercando, por consiguiente, al suelo del cajón en un movimiento relativo acelerado. Es decir, en un movimiento relativo acelerado cuyo valor era 9,8 metros por segundo al cuadrado. Igual que, la pelota que soltaría el individuo que está en la habitación sobre la superficie terrestre. La pelota de este individuo caería hacia la parte de abajo, hacia el suelo, con una aceleración de 9,8 metros segundo al cuadrado. El observador se convencerá además de que la aceleración del cuerpo hacia el suelo es siempre la misma, independientemente del cuerpo con el que realice el experimento. Aquí vemos muy claramente por qué ha de cumplirse eso de una pluma y una bola de plomo deben, en el vacío, sin rozamiento, deben caer al mismo tiempo. Imaginemos que lo hace el individuo que está en el cajón acelerado.
la nave, en el cohete. Si tuviera en una mano una pluma y en otra mano una bola de plomo y la soltaran en el mismo momento, obviamente la parte de abajo del cajón se acercaría hacia ambos objetos con la misma aceleración para los dos, porque es la aceleración del sistema, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ambos objetos serían alcanzados, por decirlo así, por la parte baja del cajón al mismo tiempo. Y eso es lo que ocurriría en el campo gravitatorio terrestre, como digo, en el vacío, si no hubiera rozamiento del aire. Y continúa Einstein, el hombre del cajón llegará al resultado de que él mismo, junto con el cajón, se halla en un campo gravitatorio más o menos constante. Es decir, pensará que está, como no ve nada, está encerrado en un cajón, él pensará que está en un campo gravitatorio, en concreto el campo gravitatorio terrestre. Pensará que está en un cajón sobre la superficie de la Tierra. Por un momento, sin embargo, desconcertado por el hecho de que el cajón no caiga en ese campo gravitatorio, mas entonces descubre el gancho en el techo, así como la cuerda tensa sujeta a aquel, y llega consecuentemente a la conclusión de que el cajón cuelga inmóvil en el campo gravitatorio. Es decir, al ver la cuerda y el gancho, dirá, bueno, pues si no estoy sobre la superficie de la Tierra, estoy colgando muy cerca de ella. Esto es lo que en el artículo que comentamos en la última clase de 1907 eh, llamó principio de equivalencia, la equivalencia entre un campo gravitacional y un sistema acelerado. Bueno, la teoría general de la relatividad en realidad es una teoría métrica de la gravitación. Ofrece una explicación de la gravitación muy diferente de la teoría newtoniana. Como recordaréis, de la teoría de Newton, la gravedad es una fuerza que actúa a distancia entre cuerpos que tienen masa. Con independencia de la distancia que los separe, pues esta fuerza se actúa, lo que pasa es que se debilita de una forma muy rápida, se debilita en función del cuadrado de la distancia. En cambio, en la teoría general de la relatividad, la gravedad no es una fuerza, sino que es el resultado de la geometría del espacio-tiempo. O si queréis, es la estructura geométrica del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es tetradimensional, tiene las tres dimensiones del espacio, más una cuarta dimensión, que es el tiempo, y esa estructura geométrica se ve deformada por la masa. Cuanto mayor es la masa, mayor es esa deformación. No se trata de que la gravedad produzca una curvatura en el espacio-tiempo, es que ella misma es la curvatura del espacio-tiempo. Lo que lo que percibimos como gravedad en realidad es un cambio en la estructura espaciotemporal del universo, de una zona del universo producida por un cuerpo con gran masa. Esta geometría sería una geometría elíptica o riemanniana. Esto significa que se trataría de una geometría no euclidiana, y por lo tanto una geometría en la que los tres ángulos de un triángulo suman más de 180 grados. Por eso es una geometría elíptica, porque suman más de 180 grados. Si fuera una simetría no euclidiana, pero hiperbólica, entonces sumaría menos de 180 grados. Eso se puede ilustrar en un plano bidimensional. En el universo estaríamos hablando de una estructura tetradimensional, pero en un plano bidimensional podemos entenderlo. En una estructura tetradimensional nuestra mente no puede concebirlo, claro. La ilustración, pues si estamos en una superficie euclídea, pues tenemos un triángulo y los ángulos de ese triángulo suman exactamente 180 grados. En la parte superior izquierda tenemos la superficie de una esfera y un triángulo dibujado en ella, en esa superficie.
los ángulos de ese triángulo suman más de 180 grados. Y otra posibilidad de una geometría no euclídea sería la geometría hiperbólica, que es la que aparece en el otro lado de la ilustración, en la cual los ángulos suman menos de 180 grados. En este tipo de geometrías no euclídeas, la línea más corta entre dos puntos ya no es una línea recta, como veis en la ilustración de abajo, sino que es una línea curva que se llama geodésica, ¿no? Geodésica. Es decir, estamos en un campo gravitacional, en lo que estamos en realidad es en una zona donde un cuerpo con masa ha deformado la estructura tetradimensional, la estructura geométrica del espacio-tiempo, y en esa zona cualquier cuerpo ha de moverse por la trayectoria más corta, que en este caso no es una línea recta, sino una línea curva llamada geodésica. Podemos ilustrarlo con un ejemplo muy simple. Si yo quisiera ir de Málaga a Helsinki, desde un punto de vista estrictamente geométrico, podríamos decir, eh, la, la forma más corta, la línea más corta, sería una línea recta que tendría que ir por debajo de la superficie terrestre eh, y, que, y que conectaría Málaga con Helsinki. Pudiéramos hacer un túnel, ¿verdad? Un túnel que conectara por debajo de tierra Málaga con Helsinki en línea recta. Pero como eso no es posible, al menos no es posible desde el punto de vista económico, pues tenemos que conformarnos con ir sobre la superficie terrestre, viajar sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, siguiendo una línea curva, siguiendo una trayectoria curva. Esa trayectoria curva sobre la superficie terrestre para ir de Málaga a Helsinki sería una geodésica. Cualquier cuerpo con una gran masa genera un gran número de geodésicas en el entorno que le rodea, en el espacio que le rodea. El camino geodésico particular que siga un cuerpo que se mueva por ese entorno va a depender de la masa del cuerpo de gran masa y de la posición y velocidad que llevará el cuerpo que se está moviendo en ese, en ese campo gravitacional. Eh, si tomamos el caso del planeta Tierra y el Sol, pues sabemos que se mueve en una órbita elíptica con respecto al Sol que tiene una determinada velocidad. Esa trayectoria elíptica es una línea geodésica que se debe tanto a la masa del Sol como, digamos, a la masa y a la velocidad inicial, ¿no?, del planeta Tierra. Es la geodésica que debe seguir dadas esas condiciones. Y lo mismo con los demás planetas, lo mismo con los demás planetas del sistema solar. Si el Sol de pronto desapareciera, ya efectivamente no tendríamos esa estructura espaciotemporal geométricamente deformada, curvada. Tendríamos de nuevo una zona del espacio con una estructura euclídea y entonces la Tierra se movería en línea recta. Digamos que saldría disparada el sistema solar en línea recta. La teoría general de la relatividad también establece una serie de conclusiones sobre la estructura general del universo. Y de nuevo vamos a recurrir a las palabras del propio Einstein para ver cuál es esta estructura general. Dice así Einstein: de acuerdo con la teoría general de la relatividad, las propiedades geométricas del espacio no son independientes, sino que están condicionadas por la materia. Es muy importante, la estructura geométrica, las propiedades geométricas no son independientes de la materia. El espacio, la estructura geométrica del espacio depende de la materia. En nuestro universo no cabe hablar de una validez exacta de la geometría euclídea,
Pero lo que sí es concebible es que nuestro universo difiera poco de un universo euclídeo, y que esta concepción es tanto más probable cuanto que, según los cálculos, incluso masas de magnitud de nuestro Sol no afectan sino en grado mínimo a la métrica del espacio circundante. Los cálculos predicen, sin embargo, que en un universo cuasi euclídeo la densidad media de la materia tendría que ser nula. Por consiguiente, un universo de esta especie no podría estar poblado de materia por doquier. Aquí parece que hay un problema, ¿no? Es decir, nuestro universo parece cuasi euclídeo, pero si fuera un universo cuasi euclídeo, eh, la densidad media de la materia tendría que ser cero. Pero continúa Einstein. Ahora bien, si en el universo existe una densidad de materia distinta de cero, que es el caso de nuestro universo, y por muy pequeña que sea esa diferencia, entonces el universo no es cuasi euclídeo. Los cálculos demuestran más bien que con una distribución uniforme de materia, el universo tendría que ser necesariamente esférico o bien elíptico, toda vez que en realidad la distribución detallada de la materia no es uniforme. El universo real diferiría en puntos concretos de un comportamiento esférico, esto es, sería cuasi esférico, pero tendrá que ser necesariamente finito. Es decir, lo que nos está diciendo Einstein es que nuestro universo, puesto que no tiene una densidad de materia nula, es un universo cuasi esférico. Pero en zonas determinadas, como la distribución de materia no es uniforme, eh, esa geometría tendrá una desviación mayor de la geometría euclídea o se parecerá más a una geometría euclídea, será cuasi euclídea en zonas concretas. Y en todo caso, el universo tiene que ser finito, dice Einstein. Por lo tanto, la imagen que nos está proponiendo del universo es de un universo finito, pero también un universo ilimitado. ¿Cómo puede ser esto? Si el universo es finito, debe tener límites. Bueno, imaginemos para entenderlo de nuevo la superficie de una esfera y un ser bidimensional que vive en esa superficie. Uh, Nosotros sabemos, viendo esa esfera, que se trata de una superficie finita. Pero para esa persona bidimensional, o para ese objeto bidimensional que está en la superficie de la esfera, ese espacio no tiene límites. No tiene límites porque puede moverse indefinidamente en cualquier dirección y nunca encontrará un final, nunca encontrará un punto en que se acabe esa superficie. Bueno, pues insisto, volviendo a una estructura tetradimensional, el universo sería algo así. Sería un, un universo finito, pero al mismo tiempo ilimitado. Y también un universo protuberante, porque estaría hinchándose y deshinchándose en función de la ubicación de las masas, en función de hacia dónde se dirigen o se agrupan esas masas. Ahora algunas comprobaciones experimentales de la teoría general de la relatividad. Vimos comprobaciones experimentales de la teoría especial y la teoría general también tiene sus correspondientes comprobaciones experimentales. La más conocida de todas es lo que se conoce como desplazamiento gravitatorio de las líneas espectrales hacia el rojo. Un nombre un poco extraño, ¿no? Hacia el rojo del espectro electromagnético. Ahora lo vamos a aclarar. Bueno, una de las consecuencias que se sigue de la teoría general de la relatividad es que el tiempo se dilata en campos gravitacionales. Es decir, los intervalos de tiempo aparecen dilatados, los relojes se mueven más lentamente cuando estamos en una región del espacio donde hay un campo gravitatorio. ¿Podemos comprobar esto? Pues sí, efectivamente, se puede comprobar y se ha comprobado. En la naturaleza tenemos algo que puede servir como un reloj de gran precisión, que es el cambio de órbita
de los electrones en el interior de un átomo. Cuando un electrón en un átomo cambia de órbita, pasa a una órbita de menor energía, emite una onda electromagnética con una frecuencia muy concreta, muy bien definida. ¿No? Siempre en esa frecuencia. Sabemos, en fin, del bachillerato, que el periodo de una onda es el tiempo empleado en una oscilación completa y que su valor es igual al inverso de la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia nos da el periodo y el periodo nos está dando el tiempo. Si colocamos ahora dos átomos excitados, dos átomos del mismo elemento, dos átomos en los que los electrones están cambiando de órbitas, pero los situamos en dos puntos diferentes de un mismo campo gravitatorio, o en dos campos gravitatorios diferentes, pero en fin, bueno, cualquiera de las dos circunstancias valdría, pues podríamos medir la diferencia en las frecuencias emitidas por esos dos átomos y ver si realmente hay una diferencia en los periodos y por lo tanto en el tiempo tal y como transcurre para esos dos átomos en puntos diferentes de un campo gravitatorio o en campos gravitatorios diferentes. Aclaremos un poco cómo se haría esto, ¿no? Aquí tenemos lo que se conocen como espectros de absorción y de emisión. Eh, Cuando tenemos una fuente caliente, se emite energía en forma electromagnética, pues podemos tener un espectro continuo, es decir, esa fuente puede emitir en todas las frecuencias posibles, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Ahora bien, si interponemos un gas entre esa fuente y nosotros, ese gas va a absorber aquellas frecuencias electromagnéticas que sean retenidas por los propios átomos de ese gas. Eh, y ahí, en estas zonas, aparecerán unas bandas oscuras que indicarán qué frecuencias absorben los átomos de ese gas concreto, de ese elemento concreto. Ahí tenéis dibujados los espectros de absorción y también de emisión, ahora lo veremos, del sodio. Del sodio. Un espectro de emisión es algo parecido, lo que pasa que en esta ocasión sería, cuando tenemos ese gas caliente, pues en qué frecuencias emiten los átomos de ese gas ondas electromagnéticas, que como decíamos antes, son siempre unas frecuencias muy concretas, muy determinadas. Y por eso podemos identificar que se trata de ese elemento. Cada elemento de la tabla periódica emite unas bandas de emisión que son siempre las mismas. Y por eso podemos, como digo, pues saber de qué elemento se trata. Muy bien, pues podríamos ahora comparar entonces, por ejemplo, los espectros de absorción del sodio, perdón, sí, del Sol, sí, eh, en la superficie del Sol y en la superficie de la Tierra. Lo que observamos, y esto se ha comprobado, es que los espectros de las bandas de absorción están desplazadas hacia el rojo, hacia frecuencias más bajas, en el caso de los átomos de sodio en el campo gravitacional del Sol. Por lo tanto, digamos que la frecuencia en ese campo gravitacional es más baja para esa sustancia, para el sodio.
Y esto indica, por lo tanto, que tratándose del mismo elemento químico que en la Tierra, claro, indica que el tiempo tiene que transcurrir más lentamente en la superficie del Sol que en la superficie de la Tierra. Esta desviación hacia el rojo de la luz del Sol y de las otras estrellas, pues se observó en los años 20 y 30 del siglo XX, precisamente para comprobar la predicción hecha por la teoría de Einstein. Y esta desviación, además, hacia el rojo está incluida en un fenómeno también predicho por la teoría general de la relatividad, que ha despertado gran interés y sigue haciéndolo, ¿no? Que es el colapso gravitatorio de estrellas muy masivas. Si tenemos estrellas que tengan una masa superior a la del Sol, varias veces superior a la del Sol, estas estrellas presentan una cierta inestabilidad porque la fuerza de atracción gravitatoria es muy fuerte y tienden, por lo tanto, a contraerse, a colapsar sobre sí mismas. Y en un determinado momento lo hacen puesto que esa fuerza de atracción gravitatoria es capaz de vencer a la tendencia expansiva que provocan los movimientos al azar de las moléculas de esa estrella y la radiación emitida por esa estrella, etcétera, etcétera. Cuando esto ocurre, cuando esa estrella colapsa, su intenso campo gravitatorio da lugar a una deriva hacia el rojo cada vez mayor en toda la radiación que emite. Es decir, la radiación que va emitiendo esa estrella a medida que colapsa está desplazada cada vez más hacia el rojo, hasta que finalmente la frecuencia de esa radiación tiende a cero y ya la radiación no puede escapar de ahí. En ese momento, cuando ya la radiación no puede escapar, ya no podemos verla y tampoco puede llegarnos ninguna otra radiación que pase cerca, y es lo que llamamos un agujero negro. Cualquier radiación que pase cerca de esa estrella es engullida por ella y por lo tanto aparece como una zona completamente negra. Esta posibilidad de la existencia de agujeros negros fue demostrada matemáticamente a partir de la teoría de la relatividad por Roger Penrose en 1965, aunque el término agujero negro se utilizó más tarde, un poco más tarde, en 1969, y lo utilizó el físico John Wheeler. Tenemos ya suficientes pruebas, bastantes pruebas de la existencia de agujeros negros. Eh, Sabemos que existen bastantes, incluso dentro de nuestra galaxia. Pero como a mí me gusta conservar noticias antiguas, os pongo aquí una de 2008, que es la noticia en el ABC del descubrimiento, la observación, digamos así, de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Yo diría que fue la primera noticia que saltó sobre este asunto, sobre la existencia de agujeros negros. La teoría general de la relatividad permite también una posibilidad, lo que pasa es que está todavía ligada a la ciencia ficción. No está comprobada empíricamente. Y es la posibilidad de agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, en teoría, serían gargantas formadas por dos agujeros negros situados cerca el uno del otro. La deformación del espacio-tiempo, de la geometría del espacio-tiempo en esos agujeros, en torno a esos agujeros negros sería tan intensa que podrían deformarlo de manera que conectaran dos partes distantes del universo mediante lo que podemos llamar un atajo, entre comillas, eh, de forma que si alguien pudiera atravesar ese agujero de gusano, podría viajar de manera instantánea de un lado del universo a otro muy distante en apenas tiempo.
Por eso es una posibilidad muy socorrida para los viajes espaciales de la ciencia ficción, ¿eh? Pero aquí no tenemos todavía comprobación experimental observacional de que esto exista. Otra comprobación directa de la dilatación del tiempo debido a los campos gravitatorios se realizó en 1962. Se colocaron dos relojes en un enorme depósito de agua vacío, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Podría poner también, podría haber hecho en un edificio, ¿no?, muy alto, pero bueno, supongo que ahí las perturbaciones externas podrían modificar los resultados, puesto que estos relojes tienen que ser muy precisos y la desviación temporal es minúscula y por lo tanto tiene que hacerse en condiciones muy aisladas, ¿no? Supongo que por eso se escogió ese depósito de agua. Y efectivamente se encontró que el reloj que estaba en la parte de abajo, por lo tanto más cerca del núcleo terrestre, más afectado por el campo gravitatorio terrestre, iba más lento que el reloj que estaba en la parte superior. En nuestra vida cotidiana, en realidad, tenemos constancia de una comprobación diaria de la validez de la teoría general de la relatividad. Ahí aparece teoría especial, pero es un error. Eh, si no fuera cierta esta teoría, o mejor dicho, si no se tuviera en cuenta este efecto de edición del tiempo en campos gravitacionales eh, y no aplicáramos ese efecto corrigiendo nuestros GPS, estos no serían nada fiables. Los efectos relativistas eh, son responsables de que haya una desviación, una diferencia de 39 microsegundos diarios entre un reloj situado en la superficie terrestre y un reloj alejado de nuestro campo gravitatorio situado en un satélite, en los satélites que utilizan los GPS. Esa pequeña desviación de 39 microsegundos diarios sería suficiente para producir un error de 10 kilómetros cada día. En la actualidad tenemos GPS de una precisión enorme. Los comerciales pueden llegar a una precisión de 15 metros y supongo que ahora incluso más, y por lo tanto tienen que corregir esa desviación. Es decir, nuestros GPS vienen fabricados para corregir una dilatación del tiempo con respecto del tiempo tal y como transcurre en la superficie terrestre con respecto al tiempo tal y como transcurre en un satélite situado fuera del campo gravitatorio terrestre. Pero quizás la consecuencia más conocida de la teoría general de la relatividad y la que generó la comprobación empírica más espectacular fue la predicción de que la luz debe curvarse en un campo gravitatorio. La luz no tiene masa, los fotones no tienen masa, eh, y por lo tanto la curvatura de un rayo de luz en un campo gravitatorio no es consecuencia de ninguna atracción de la masa de un cuerpo muy masivo, como pueda ser el Sol, de nada que constituya ese rayo. Se debe, como decíamos antes, a la modificación de la geometría espaciotemporal producida por el cuerpo de gran masa. Es decir, un rayo de luz, igual que cualquier otra cosa, tiene que seguir una línea geodésica. De manera que, por ejemplo, nuestro Sol, al tener una gran masa, desvía cualquier rayo de luz que pase cerca de él. Cerca de él. Y esto podemos comprobarlo. Este era el desafío. La predicción de la teoría general de la relatividad era un rayo de luz en torno a un campo gravitacional no
no transcurriría, no se movería en línea recta, sino que se curvaría. Aquí tenéis una ilustración un poco para verlo gráficamente. El rayo de luz, si no estuviera el Sol, seguiría en línea recta, pero al estar el Sol, ese rayo de luz, al pasar cerca, se curva y modifica su trayectoria. Podemos explicar esto utilizando el principio de equivalencia. Recordad que decíamos que un campo gravitacional es equivalente a un sistema acelerado. Volvamos al cajón que viajaba por el espacio y era acelerado de manera uniforme. ¿Qué pasa? ¿Cómo vería un rayo de luz que pasara atravesando ese cajón el individuo que está dentro de él? Pues eh, vería que ese rayo entra por un punto del cajón, va atravesando el cajón, pero que se va acercando cada vez más al suelo y de una forma cada vez más rápida, cada vez más con aceleración determinada, hasta que alcanza el punto de salida del cajón en una altura diferente a la que entró. Es decir, que si lo vemos desde el exterior, la trayectoria que ha seguido ese rayo de luz ha sido una trayectoria curva. Aquí en este dibujo se puede ver mejor. Tenemos dentro del cajón, está en reposo, como la ilustración de la izquierda, el rayo de luz va en línea recta, entra por un punto del cajón y sale por otro punto del cajón a la misma altura. Si el cajón se moviera a una velocidad constante, sin aceleración, por tanto, estaríamos en un sistema inercial, el rayo de luz entraría por un punto del cajón y saldría por un punto más bajo, más cercano al suelo, puesto que el cajón se está moviendo a una determinada velocidad. Pero si el sistema está siendo acelerado, entonces la trayectoria es curva. La trayectoria que se vería sería curva. Por lo tanto, Einstein, utilizando estas ideas, hizo una predicción comprobada empíricamente. La predicción era que la luz procedente de las estrellas, cuando esa luz pasa cerca del Sol, llegan desviadas a nuestro planeta. De manera que la posición aparente de las estrellas se vería modificada. Veríamos las estrellas en una posición distinta a la posición en que estarían, en que las veríamos cuando el Sol no está entre ellas y nosotros. Claro, esto durante el día no se puede ver porque la luminosidad del Sol impide que veamos cualquier estrella que hubiera cerca en la trayectoria entre nosotros y el Sol. Pero sí se podría ver durante un eclipse solar total. Durante ese eclipse solar podríamos ver qué estrellas hay cerca del Sol, por lo tanto, qué estrellas tendrían que enviar su luz en una trayectoria que pasaría cerca del Sol para llegar hasta nosotros, y luego comparar la posición de esas estrellas durante la noche, cuando el Sol no está entre ellas y nosotros, y ver si hay alguna modificación. Si no hay modificación, la predicción de Einstein es errónea. Esto es lo que entusiasmaba a Popper de la teoría de la relatividad general, que se arriesgara a hacer una predicción de este tipo, que podía fallar, pero si se comprobaba esa desviación, esto obviamente significaría una comprobación empírica muy fuerte para la teoría de la relatividad. Bueno, pues esta desviación fue comprobada efectivamente en 1919 durante un eclipse solar por una expedición de astrónomos dirigida por Arthur Eddington en la isla del Príncipe en el Golfo de Guinea. Eddington y su equipo hicieron fotografías
de las estrellas durante el eclipse, las estrellas cercanas al Sol, y luego hicieron fotografías del cielo, de esa zona del cielo, ¿no?, durante la noche, y superpusieron las placas de esas fotografías. Y bueno, aquí se puede ver, aunque están señaladas con una rayita, porque la imagen sería muy borrosa, muy tenue si no se hubieran marcado. Aquí podemos ver que efectivamente encontraron una diferencia, un desplazamiento entre la posición de las estrellas durante el día, cuando el Sol estaba entre ellas y nosotros, y la posición de las estrellas durante la noche. De manera que, bueno, esto es más complejo porque se ha discutido si realmente los datos estaban dentro del margen de error, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que tuvieron suerte y encontraron este resultado. Podían haber, el margen de error era suficiente como para que pudieran no haber encontrado, si no hubieran tenido suerte, esas diferencias, ¿no? El caso es que las encontraron y esto se consideró una comprobación eh, definitiva, definitiva, es decir, muy potente de la teoría general de la relatividad. De hecho, esto fue lo que le dio fama a Albert Einstein. A partir de ese momento, Albert Einstein empezó a salir en la prensa como el gran físico con una teoría extraña que había conseguido predecir algo tan sorprendente como la curvatura de la luz en un campo gravitacional. A partir de ese momento, Einstein se convirtió en una estrella mediática y ya no dejó de serlo en toda su vida. Pero digamos que esto fue lo que le dio realmente fama universal a Albert Einstein. Esto se puede comprobar también en la actualidad en lo que se llaman lentes gravitacionales, es decir, cuando en los observatorios astronómicos se observan estructuras como esa que aparece ahí en la fotografía, en este caso se trata de una galaxia, pero aparece como si estuviera repetida la imagen. Bueno, en realidad ese es el efecto que tiene sobre una galaxia lejana, una galaxia más cercana, que está entre esa galaxia y nosotros. Es decir, en el esquema de la izquierda tenéis un poco la explicación. La luz de la galaxia lejana queda desviada por la gravitación, el campo gravitacional de la galaxia más cercana, y nos llega desde diversos lugares, desde diversos puntos, pero no en la situación que debería estar aparentemente si no existiera esa otra galaxia. Y luego, pues hemos tenido una confirmación bastante más reciente, que es la confirmación de las ondas gravitacionales. Esta es una predicción también de la teoría general de la relatividad. La predicción de que la gravitación debe generar también ondas. Recordar que, en fin, esa gravitación, pues para transmitirse, tiene que hacerlo también en una forma de onda. Leo un párrafo que tomo de Wikipedia donde está muy clara esa explicación, y podemos entender el significado de esta comprobación empírica. En física, una onda gravitatoria es una acción del espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo acelerado. La existencia de ese tipo de onda, que consiste en la propagación de una perturbación gravitatoria en el espacio-tiempo y que se transmite a la velocidad de la luz, fue predicha por Einstein en su teoría de la relatividad general. La primera observación directa de las ondas gravitatorias se logró el 14 de septiembre de 2015. Los autores de la detección fueron los científicos del experimento LIGO y Virgo, que tras un análisis minucioso de los resultados, anunciaron el descubrimiento al público el 11 de febrero de 2016, la fecha en que saltó a la prensa el asunto. 100 años después que Einstein predijera la existencia de las ondas, porque recordad que la teoría general de la relatividad, como dijimos, desde 1916. La detección de ondas gravitatorias constituye una nueva e importante validación de la teoría de la relatividad general. En una publicación se informa que, según los expertos, las ondas cuya
captación se dio a conocer el 11 de febrero de 2016, provienen de la colisión de dos, uno 29 veces más grandes que el Sol y otro con un tamaño 36 veces mayor, que crearon un nuevo agujero negro de una magnitud equivalente a 72 veces la masa de la estrella solar. Este evento pudo ser escuchado, entre comillas, por LIGO y después de varios meses de revisar y corroborar los datos, los investigadores acaban de comunicar con seguridad que se trata de las ondas gravitatorias que había predicho la teoría general de la relatividad. Aquí tenéis la noticia inicial en el periódico, pero a día de hoy, tenemos más descubrimientos de este tipo, es decir, son ya varias veces las que se han detectado estas ondas gravitacionales. Y finalmente hay otro fenómeno que puede servir como comprobación empírica de la teoría de la relatividad general, aunque esto no es una predicción novedosa hecha por la teoría, que no se conociera en ese momento, no se hubiera sabido en ese momento, pero que se hubiera detectado años más tarde. Esto es una consecuencia de la propia teoría general de la relatividad y explica un hecho que era bien conocido, pero que no tenía una explicación en la teoría de Newton. Me refiero a lo que conoce como el avance del perihelio de Mercurio. El perihelio es la zona de la órbita, el punto de la órbita de un planeta que está más cercano al Sol. Las órbitas de los planetas son elípticas, por lo tanto hay un punto de la órbita que está más cerca del Sol y otro punto que está más lejos del Sol. El punto más cercano es el perihelio y el punto más lejano es el afelio. Bueno, pues el planeta Mercurio presenta una anomalía. Y es que presenta una anomalía. Y es que el perihelio se mueve gradualmente, se desplaza. Esa desviación del perihelio de Mercurio, cuando se trataba de encajar dentro de la teoría de Newton, pues no lo hacía bien. Es decir, la teoría de Newton era capaz de explicar una cierta parte de esa desviación, pero no toda. Había un resto que no salía de las ecuaciones newtonianas. Y esto era un enigma dentro de la física clásica. Einstein, con su teoría general de la relatividad, consigue explicar, sin embargo, esa desviación adicional. La explicación de Einstein depende de la idea de la energía que se asocia a toda masa. Recordaréis, en la teoría especial decíamos que hay una equivalencia entre masa y energía. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, pues cuando un planeta está muy cerca del Sol, como es el caso de Mercurio, en realidad experimenta una fuerza gravitatoria mayor. Ahora estamos hablando en términos newtonianos, porque volvemos a hablar de fuerza, pero es un poco para entender esto, de alguna manera más hacia un recurso didáctico, por decirlo así, ¿no? Experimenta una fuerza mayor de atracción que la que le correspondería de acuerdo con la ley de gravitación universal de Newton. Lo que ocurre ahí sería, de acuerdo con la teoría de Einstein, que el campo gravitatorio, como es un campo de energía producido por el Sol, tiene una masa también. O dicho también, es equivalente a una masa. Por lo tanto, habría una masa adicional que añadir ahí, que sería la masa equivalente a la energía del propio campo gravitatorio.
esa masa adicional explicaría por qué el perihelio del planeta Mercurio está más desviado, ¿eh? de lo que en principio debería estarlo de acuerdo con la teoría de Newton. Es decir, que de acuerdo con la teoría de Einstein, cuando un planeta se aproxima al Sol, está muy cerca del Sol, como es el caso de Mercurio, experimenta una fuerza de atracción extra que desvía, debido al propio campo gravitatorio, que desvía a ese planeta de la órbita que debería seguir desde un punto de vista estrictamente newtoniano. Y eso es lo que produce ese avance en el perihelio de la órbita de Mercurio. La teoría general de la relatividad fue capaz de calcular con precisión ese valor observado en el perihelio, en la desviación del perihelio de Mercurio. Muy bien, y con esto podemos pasar ya a la parte final del tema, que es el comienzo de la cosmología científica. ¿eh? Eh, Como la teoría general de la relatividad genera pues una visión del universo en su totalidad, pero esta vez, y del origen del universo, además, importante, pero esta vez con una base científica y ya no tan especulativa como en épocas anteriores. Pero como este es un aspecto, digamos, que requiere su tiempo, pues quizás mejor lo dejamos para la siguiente clase. Así que dejamos de aquí la explicación en este punto y en la próxima clase lo retomamos y empezamos a hablar de la cosmología científica que se sigue de la teoría de la relatividad. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo día.